Ya se le dio el vamos al nuevo Ministerio de Seguridad a cargo de Luis Cordero. Hay muchas expectativas respecto a lo que puede realizar esta cartera pensando en la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Quien es integrante de la Comisión de Seguridad es la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, quien está con nosotros. Le damos las gracias por acompañarnos para hablar de este y otros temas, diputada. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy bien, muy expectante también. Desde hoy empieza a funcionar el Ministerio de Seguridad Pública y es una institucionalidad que yo creo que hace mucho tiempo que necesitaba nuestro país. A ver, ¿qué expectativas tiene respecto a Mm. este ministerio? Tiene importantes desafíos. Así es, bueno. Como ya hemos sabido, desde que inició el gobierno del presidente Boric, este fue uno de los puntos clave justamente para fortalecer el Estado en materia de seguridad. Nosotros sabemos que la seguridad es un derecho al cual tienen todas las personas merecen salir tranquilas a su trabajo en las mañanas, volver en la tarde, por supuesto que también estudiar con tranquilidad y desarrollar todas sus actividades en lo cotidiano. Entonces, necesitamos que este ministerio sea capaz de coordinar interinstitucionalmente a todos aquellos que cumplen un rol en esta materia. Llámese Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, Gendarmería, en el caso del combate al crimen organizado. Digamos, hay muchos desafíos y creo que uno de los temas importantes es cómo este se instala para desarrollar política pública, ¿no? A nivel del Claro. Estado, un poquito más allá de la contingencia, que siempre es importante, pero que a veces se come en el fondo este desafío que necesitamos de actualizar el Estado de Chile. Estamos atrasados en más de 10 años para nuevos tipos de criminalidad que hoy día se hacen una urgencia. Es bien complicado eso que usted está planteando cuando dice que este Ministerio de Seguridad plantea una urgencia, y es como usted dice, porque específicamente estamos viviendo en nuestro país una situación grave, como han dicho muchos, con extorsión, secuestro, crimen organizado, entre otros. Las expectativas son altas, como decíamos al inicio, pero hay quienes plantean que hay ciertas dudas. Por ejemplo, ¿por qué no se integró a este nuevo ministerio, a Senda o a la ANI, que quedan finalmente con otras carteras y ya cuando uno está buscando, por ejemplo, la ruta de la droga va a ser bien difícil poder coordinar todo? Bueno, eso no es exactamente así. Bueno, A ver, el tema de Senda, claro, queda en interior porque en el fondo no es un tema propiamente tal de seguridad. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con las bandas de crimen organizado, por ejemplo, que tienen entre uno de sus elementos el narcotráfico, ¿cierto? Aparte de armas, trata de personas. En el fondo, las bandas de crimen organizado que conocemos hoy día son, por así decirlo, multiroot, ¿no? Tienen sí. un montón de actividades, incluyendo el lavado de activos. Y para ello, por supuesto, bueno, destacar que se han aprobado 68 leyes más o menos en materia de seguridad, varias de las cuales están en esta línea. Hay una política nacional contra el crimen organizado que va a depender de este ministerio, por supuesto, llevarla adelante con mayor premura y también con mayor eficacia. Y, por cierto, uno de los desafíos es que todas estas leyes que se han aprobado se hagan los respectivos seguimientos de su implementación y, por cierto, proyectar esto en el futuro. Es decir, tenemos muchos desafíos como Estado dentro de lo que significa la seguridad pública, el combate al crimen organizado, el que las policías actúen de manera más efectiva y que, por supuesto, todos los temas de la persecución del delito se lleven a cabo con mejores herramientas. Pero por otro lado, también está la prevención. La prevención, que es un tema al cual se le ha puesto poco énfasis, pero que sin embargo hoy día va a tener una subsecretaría, aparte de la subsecretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito para dar en el fondo una mirada integral a los temas de seguridad. Entonces yo creo que uno de los desafíos es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública funcione, se instale la coordinación interinstitucional para el desarrollo de políticas públicas y de llevar adelante esta persecución del delito de manera más efectiva, pero por otro lado también el cómo prevenimos, ¿no? Cómo prevenimos el delito, sobre todo cuando los delitos hoy día, y con razón, la gente tiene mucho miedo porque se han vuelto más violentos. Entonces, el cómo hacemos un control de armas más efectivo también es un tema que yo creo que es uno de los desafíos de esta cartera. tiene 12 meses aproximadamente el ministro Luis Cordero para que este ministerio muestre resultados. ¿Hay una presión, cree usted, importante sobre él?
Yo creo que hay una presión importante, sí, creo que hay altas expectativas. El Ministerio de Seguridad es algo que si uno ve las opiniones de la gente durante este periodo de gobierno, es uno de los ministerios que la gente está esperando. Sin embargo, también creo que hay que focalizarse en los temas de gestión efectiva. Creo que el ministerio tiene que, como lo ha dicho su definición, ¿no? Dentro de la tramitación es un ministerio especializado. Por lo tanto, el elemento político-técnico, por así decirlo, la responsabilidad política que se tiene para instalar un buen ministerio, donde la capacidad profesional de quienes lo componen sea un elemento central y donde Y no éste tenga... política, porque hay y quienes don- decían, van a poner ahí a los amigos del ministro, de no sé quién, temas políticos y no con capacidad profesional. Bueno, evidentemente que hay definiciones políticas, ¿no? Políticas públicas que son de responsabilidad del Estado. Y yo creo que ahí es lo que de algún modo tenemos que poner al centro. Más allá de los gobiernos, y lo digo incluyendo al actual, ¿no? Que tiene la responsabilidad de instalarlo, este debiera ser un ministerio que demuestre su efectividad instalando políticas públicas no solo para la contingencia, sino que para la proyección en el mediano y largo plazo. Ahí es como nosotros vamos a ver los efectos. ¿M? Hablando de contingencia, la llevo a otros temas. Hay un debate que instaló el presidente de su partido, el autor Carmona, esto de reponer el debate para una nueva constitución. Se rechazó incluso en el oficialismo esta idea. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros hemos sido claros, efectivamente todavía hay muchas deudas pendientes en nuestro país. Sabemos que, por ejemplo, lo que pudimos avanzar en torno al programa de terminar con las AFP, digamos, se logró una reforma que, si bien cumple con un objetivo central que es aumentar las pensiones ahora, sobre todo poniendo el foco en las mujeres, es algo en lo que se avanzó, pero no hubo voluntad suficiente para generar cambios mayores, ¿no? Más profundos. Y ahí es donde yo quiero poner el elemento, porque en tanto programa de gobierno todavía tenemos deudas y también tenemos deudas como sociedad, ¿no? Nuestra institucionalidad tiene un marco que aún no ha sido cambiado de manera profunda y creo que esas son proyecciones más no eh, una urgencia en la actualidad. Creo que no es ¿Pero no es un tema equivocado pensar. cerrado? ¿No es un tema cerrado, cree usted? Yo creo que no es yo creo que es un tema cerrado hoy día porque no hay condiciones y porque efectivamente tenemos urgencias distintas. Mm. Sin embargo, en la proyección de lo que uno ve como construcción democrática, como lo que significa la garantía de derechos sociales, efectivamente todavía estamos al debe y hay un marco institucional, un marco constitucional que uno todavía puede cuestionar. Me parece que no es contradictorio con lo que ha planteado el presidente del partido, sin embargo, creo que es importante precisar dónde están las urgencias hoy día. Como proyección, creo que no es equivocado plantearlo. Mm. Usted habla del tema de las pensiones, que no hubo voluntad política para poder avanzar más, pero estaba súper contenta la ministra Janet Jara, que es de su partido, bailando incluso de felicidad cuando se aprobó, se promulgó esta reforma. Todos bailamos. Y yo creo que efectivamente es un tema para ponerse contento. Yo creo que sobre Me todo dijo que no estaba porque, conforme, entonces. ¿quién? Usted me dijo que faltó voluntad política, no se avanzó. Faltó, Ustedes pero por querían su... terminar No, con no las se avanzó AFP. más. No se avanzó Claro, no más. se avanzó más. Se avanzó, pero no se avanzó más. Y eso es algo que nosotros hemos reconocido. La propia ministra también lo dijo. Sabemos que fueron 2 años de negociación. Y después de 10 años, sí logramos hacer una reforma que al menos cumplió con avanzar en aumentar hoy día considerablemente las jubilaciones de quienes son actuales pensionados y sobre todo hacer justicia con las mujeres. Ya sabemos que las lagunas previsionales no son producto de la voluntad de las mujeres, sino que también de las distintas condiciones que tienen al momento de estar e insertas en la vida laboral. El cuidado o la diferencia de salario que existe es parte de la realidad de nuestro país que no les hace justicia. Entonces, una mujer que puede haber incluso cotizado de manera regular durante toda su vida laboral, 30 años, de todas maneras tiene pensiones distintas a las de los hombres. Entonces, al menos logramos llegar a esos consensos que me parecen valiosos, más y mayores regulaciones a la industria, pero efectivamente quedamos con una deuda de
no terminar con el sistema. ¿Y esa deuda la van a cobrar cuando empiece el próximo gobierno? Bueno, hay que ver las condiciones. Yo creo que así como uno puede reconocer que existen muchas deudas, la garantía, por ejemplo, al derecho a la educación, a tener las pensiones dignas, es algo en lo que hemos ido avanzando, no sin dificultades, ¿no? La salud pública todavía es un tema en el cual estamos al debe y hay que reconocer que los avances han existido, sin embargo, todavía tenemos mucho por qué avanzar. Le pregunto si esa va a ser una deuda que van a cobrar en el otro gobierno y lo mismo que la idea de una nueva constitución. No, no me atrevería a decir Ya. que lo vamos a cobrar como una boleta No, que una hay que forma de pagar, decir, ¿no? claro. Pero sí creo que tenemos que seguir empujando cambios, porque sobre todo estos cambios significan mejora en la calidad de vida de las personas. Si cuando hablamos de aumentar el salario mínimo de forma histórica, y hoy día está en poco más de 500.000 pesos, ninguno de nosotros puede decir que 500.000 pesos es suficiente para vivir y mantener una familia. Tienen Entonces, 750.000. Ahí entonces está el debate. entonces se ha avanzado, pero efectivamente tenemos que ver cómo seguimos mejorando las condiciones de vida de las personas. Si las personas no pueden llegar a fin de mes, Mm. y yo creo que eso es lo central. Si las personas viven inseguridad en sus barrios, porque también hay una forma desigual en la cual está expresado a nivel territorial. Por lo tanto, hemos avanzado, sí, tenemos que hacer que las cosas se implementen tal cual se prometieron al momento de su aprobación, pero también tenemos que seguir viendo que eso no es suficiente para que nuestro país viva con mejor calidad de vida y exista la justicia social, que al final es a la que aspiramos todos. Claro, las pymes dicen que subir el sueldo mínimo a 750.000 sería matar un montón de empleos, pero la quiero llevar a otro tema. Pero ahí le voy a hacer una A ver, precisión. a ver. Muchas veces se habla de que las pymes están en contra de muchos de los cambios y cuando se habló de las 40 horas, muchas de las pymes fueron las que primero empezaron a implementarlo, sin que existiera la ley. Entonces, a mí misma, yo misma estuve presente en muchos encuentros donde se les entregaba a las pymes los sellos 40 horas porque las pymes de voluntad propia, entendiendo que eso además significaba un mejor ambiente laboral, que existía mayor compromiso de los trabajadores, que en el fondo había una consideración humana respecto a cómo se realiza el trabajo y también se eleva la productividad. Entonces, aquí también hay mucho mito. ¿M? Ya. Respecto al tema de la Constitución que había planteado el presidente de su partido, le quiero preguntar por una declaración que hizo el timonel de la UDI. Decía, todo esto es una jugarreta interna del Partido Comunista porque todos saben que el partido no le perdona a Janet Jara esta reforma de las pensiones que firmó con la oposición. Bueno, ¿Hay molestia en su partido respecto? yo creo que son opiniones, pero están distantes de la realidad. Esto nosotros lo conversamos en el pleno del Comité Central. Y más allá de que reconocemos que las condiciones no fueron las mejores, porque además la misma gente de la UDI, pese a que se sumó a la reforma, pusieron muchas trabas para favorecer a la industria, y eso es así, es decir, su foco no estuvo principalmente en favorecer el mejorar las pensiones, sino que estuvieron en favor de proteger a la industria. Frente a eso, efectivamente, la voluntad política no fue suficiente, pero no la nuestra, fue la Ya, de pero no hay ellos. molestia en el partido con la firma de esto. Pero muy por el contrario, Ya. nosotros nunca vamos a estar en contra de aquello que mejora la calidad de vida de las personas y que les permite vivir con pensiones más dignas. Si todos conocemos a alguien que está jubilado, que está pronto a jubilar y ve que sus fondos de pensiones son absolutamente insuficientes, entonces, habiendo aumentado las pensiones hoy día, proyectando además el fortalecimiento, y eso es así, se proyecta un fortalecimiento de un pilar solidario que es indispensable justamente para que las pensiones también puedan mejorar en el futuro. Creo que hemos sentado las bases de lo que próximamente podría ser un término del sistema de AFP y, por supuesto, generar pensiones que sean muchísimo más dignas. Vamos, diputada, al debate interno, al debate de su partido respecto a la figura presidencial. Enet Jara, Daniel Jaude, ¿cómo van a ir las conversaciones? Bueno, nosotros lo hemos dicho, las distintas vocerías, ¿cierto? Quienes tenemos posibilidad de hablarle a la gente en los distintos medios, hemos dicho que para nosotros es muy importante este debate porque estamos en medio de una discusión
de qué tipo de sociedad es la que vamos a seguir construyendo y con qué énfasis, con qué enfoque. Y ahí, bueno, el riesgo de que llegue la ultraderecha, en el caso del Partido Nacional Libertario o el Partido Republicano, a incluso la UDI, ¿no? A través de la candidata Matei, es un riesgo importante para cosas que estamos hablando y que hemos conseguido y que ha costado harto. Entonces, la posibilidad de retrocesos en la institucionalidad democrática, en los derechos de las personas no son menores. Ahí es donde nosotros decimos cómo contribuimos más. ¿Qué Y en perfil ese le gusta debate, más? ¿Qué perfil le gusta más a usted? Como a usted, Alejandra Plasencia, ¿el de sí, Jara o el de Jadwe? es que ese debate sobre las personas, nosotros hemos decidido llevarlo adelante una vez que hemos terminado de justamente discutir bases programáticas. Y no nos parece menor, porque también es importante qué tipo de proyecto político le vamos a ofrecer al país que sea mayoritario, convocante, que interprete de mejor manera sus necesidades. Y en ese sentido, queremos contribuir con bases programáticas que sean parte de la discusión de una primaria amplia y vamos a definir en función de eso quién de nuestros militantes destacados, por supuesto, lo encabeza de mejor manera. Por lo Pero tanto, van con candidato, eso sí o vamos sí. con candidato, eso es parte de nuestras definiciones. Los próximos días seguramente se va a convocar a un nuevo pleno del Comité Central, donde vamos a resolver las bases programáticas que ya hemos estado discutiendo y seguramente, y porque además el tiempo así lo amerita, vamos a mencionar quién es nuestro abanderado o abanderada. Y si Porque además, Daniel ojo, Jadwe sigue en prisión preventiva, ¿eso no les complica? por supuesto que él está en una situación bastante compleja, eso también es parte del contexto, es parte de la realidad, sin embargo no voy a aventurar ninguna definición porque como digo, estas discusiones hemos decidido darlas fortaleciendo nuestra democracia interna, ¿cierto? En los espacios de discusión que corresponde, porque además nuestro partido debate bastante, algunos dicen que no hemos tomado o hemos retrasado esta definición, más son los tiempos que nosotros hemos decidido darnos para poder tomar la mejor decisión en un contexto que, como decía, es bien complejo. Y para eso, además, nuestra contribución no solo está desde el punto de vista del partido, sino que desde el partido en un contexto en que necesitamos fortalecer a los sectores democráticos, progresistas, ¿no? De izquierda, en que convoquemos a las grandes mayorías a un proyecto político que les haga sentido. Y por eso la primaria amplia está dentro de este contexto también. Diputada, hay voces de su partido que sienten que Janet Jara es una candidata un poco incómoda, por así decirlo, porque es muy oficialista. Yo no sé de dónde sale eso, porque la verdad no lo he escuchado. Y nosotros discutimos con bastante libertad, ¿no? Los debates son intensos, nadie ha planteado algo de esas características y yo creo que, bueno, la valoración que se tiene de la ministra Jara está en base al rol que ha cumplido como ministra dentro de una agenda que ha sido importantísima para los y las comunistas, pero principalmente para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Es decir, las 40 horas no son un tema menor, ¿no? Mm. Las 40 horas, el aumento del salario mínimo, la misma reforma de pensiones, es decir, ha habido una agenda robusta, ahora esperamos que se pueda eh, hacer algunos otros avances, ¿no? Se está convocando justamente un debate por la negociación ramal, que me parece que también es importante y es parte de los desafíos que también se planteó este gobierno en su programa. Entonces, vamos a avanzar todo lo que podamos y ella está cumpliendo un rol destacado. Por último, diputada, ¿esa agenda se avanza discutiéndola en el Congreso o también discutiéndola en las calles? Yo creo que cuando las organizaciones de trabajadores se plantean visibilizar sus demandas, que no son nuevas, que son históricas, es justo que se les escuche. ¿M? De hecho, las manifestaciones que están convocadas para los próximos días por parte de la Central Unitaria de Trabajadores tiene ese sentido. Es una movilización que busca visibilizar demandas pendientes que son parte de los compromisos de gobierno, pero también un emplazamiento a quienes hoy día están poniendo las trabas. Es decir, en el Congreso hay muchas trabas que se están poniendo para que estos cambios avancen. Pudiendo hacerse, hoy día se están entorpeciendo esas discusiones. Entonces creo que está bien, es justo
Y muchos de nosotros que también hemos sido parte del movimiento sindical, que hemos sido parte del movimiento de trabajadores y trabajadoras, entendemos que es de toda justicia y es nuestra responsabilidad también buscar que en el espacio institucional esas discusiones avancen. Nosotros vamos a estar poniendo todo nuestro esfuerzo para que eso ocurra, pero también es justo decir que los trabajadores y trabajadoras tienen el legítimo derecho a la manifestación para visibilizar esas demandas. Diputada Alejandra Plasencia, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.